Buenas tardes ya. Una bendición estar acá. Sorprendió como el Señor sigue añadiendo a la iglesia. Contentísimo de ver una iglesia en esta hora. Bueno, son 10 minutos, así que es una pequeña reflexión y un poco tiene que ver con la oración en virtud de los tiempos que estamos viviendo. Nosotros como comunidad cristiana tenemos un grupo WhatsApp de oración e intercesión. Y el último que mandó ahí, mandó un mensaje el pastor Armando, no sé si se puede proyectar, pero salen 4 motivos de oración. Tenemos un grupo WhatsApp y estamos ahí orando. 4 motivos de oración. Y el primero dice rechazar el espíritu de temor, de ira, de violencia en todo nuestro país. Punto número 2, orar para que venga su reino de justicia y de paz en Chile. 3, que nuestro corazón sea guardado de no mezclarnos en las cosas de este mundo. 4, que el Señor guíe a las autoridades para que tomen decisiones acertadas en los temas sociales legítimos que originan el descontento. Finalmente, postulamos a nuestro país para que sea una nación cristiana y se produzca el milagro de la salvación de mucha gente para la gloria de Dios. Y eso tenemos que abrazarlo. No sé si... ¿Salió? Excelente, bien. El apóstol Cristian. Ah, buenísimo. Hoy me quedé atrasado. Gracias. Bien, les felicito. Me tocó escribir también, cada cierto tiempo me toca escribir en un periódico. Y justo correspondía este domingo, y voy a leer algo de lo que está ahí también. Lo que puse este domingo. Dice, a raíz de los graves sucesos desatados en nuestra nación, escuché la noticia del presidente de la República se reuniría con los demás poderes del Estado para tratar en conjunto las consecuencias del despertar de un gigante que yacía dormido. Y en ese momento imaginé a las autoridades reunidas e instintivamente elevé una oración a nuestro Señor, diciendo, Señor, no falte a esta reunión, aunque ellos no crean, esté tu presencia en medio de ellos, inspirando la sabiduría, inspirando la inteligencia, inspirando la justicia y el amor. Señor, no falte tu santa presencia, no falte tu Santo Espíritu en medio de las multitudes, en medio de la injusticia y el caos. Señor, no faltes, solo tú eres soberano, y si tú no edificas la casa, en vano edificamos, en vano legislamos, en vano impartimos justicia, en vano gobernamos, en vano protestamos. Señor, venga tu reino, no falte, Señor. Eso es parte de lo que aparece hoy día en el diario Mercurio, una columna que hace algún tiempo estamos escribiendo. Pero miren, el Salmo 127, versículo 1, lo manejamos todos cristianos ya, dice, si el Señor no edificare, ahí está proyectado, la casa, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y esto implica dependencia del Señor. Esto implica estar asidos de Él, tomados 100% de Él. Y que podamos ser esa iglesia. Dice la palabra del Señor que fuera de Él, desconectados de Él, sin estar dependiendo de Él, nada podemos hacer. Si Él no edifica, que el Señor en este tiempo sea el caminar de su iglesia, pero totalmente aferrados a Él, asociados a Él, relacionados con Él, ligados, vinculados con Él. El Señor necesita de nosotros realmente para que su pueblo pueda expresar y podamos ser esa sal que Él anhela que seamos en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Hay un pasaje que está ahí que quiero citar, y esto lo esbozo en este artículo que puse. Cito también Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, donde dice que el espíritu y la esposa dicen ven en unidad, implicando siempre, desde el Génesis al Apocalipsis, estar siendo uno con el Señor. La Escritura siempre nos anima a vivir en una dependencia de Él. No vamos a tener cambios sustanciales, radicales, si no estamos vinculados con Él. Que estas oraciones que estemos levantando realmente sean en plena dependencia del Señor. ¿Saben que estuve hace unos días atrás
bastante complicado con todo lo que se estaba viendo, con estas multitudes que se levantaban. Y le preguntaba al Señor, y me habló a través de su palabra, el Salmo 68, versículo 11. No sé si lo podemos proyectar. Dice que el Salmo 68, 11. Y el Señor dice, daba palabra. El Señor daba palabra. Y había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Y poder orarlo y creerlo con todo nuestro corazón. Poder recibir. Nuestro hermano Rubén recién compartía una palabra que él recibía. Y así hemos tenido hermanos entre nosotros que recibimos palabra. Dice, ¿y por qué un tiempo de buscar palabra de Dios? Y dice, el Señor daba palabra y había gran multitud de las que llevaban las buenas nuevas. Hoy tenemos un trabajo urgente que hacer como iglesia. Señor, queremos abrir nuestros oídos conforme a tu dirección, Señor, conforme a tus directrices. Y decir esto, cuando yo leí esta palabra, a contar de esta palabra, mi oración es y será desatar en la obra del Señor Espíritu Santo su obra de revelación en los corazones de la humanidad, las convicciones de pecado y el sentido del arrepentimiento que solo Él puede colocar en las personas. Y había una gran multitud, y yo lo veo y lo creo, y una palabra que me anima, dice, a modo de ejemplo, ante el desolador paisaje del futuro que vimos, me llena de fe este versículo, me llena de esperanza, me llena de fuerza en reforzar la oración y nuestra identidad ante la palabra del Señor, pues Él da la palabra y provee a los tiempos de los siervos necesarios. Oremos por esto, que el Señor realmente siga dando su palabra, siga dando sus directrices para estos tiempos que estamos viviendo. Saben que recuerdo que con esto quiero ya ir terminando, un pasaje de Ciro que está en Isaías 45. Ciro era un rey persa y el Señor le place a él en su soberanía tomarlo a él, un rey persa, y despierta su espíritu, dice. Este pasaje está en 2 de Crónicas, capítulo 36, está en Esdras, capítulo 1, y también está en Isaías 45. Está en varias partes de la Biblia, está en más de una, y si está en más de una, es porque el Señor nos quiere decir algo. Dice que el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para traer restauración al pueblo de Judá. Y ahí Isaías 45:1 dice textualmente, Reina Valera, así dice Jehová, a su ungido, era de Persia, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y para desatar lomos de reyes. La que sigue, abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. A ver, veamos el 2. No sé si podemos proyectar el 2. Pero dice la palabra acá hasta donde tengo yo, que Él enderezará lo torcido, que Dios, ahí está, versículo 2, le dice a Ciro, a esta autoridad persa, para traer restauración en Judá, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares, ¿sabe? Este tiempo, el Señor puede hacer, enderezar lo torcido que hemos tenido como pueblo de Dios, como nación de Chile. Él puede enderezar lo torcido y esa debiera ser nuestra oración. Señor, que realmente, Señor, en tu soberanía, fíjense que Ciro partió lejos de Dios, partió sin Dios, pero a Dios le plació y lo tomó en su mano derecha e iba delante de él para enderezar lugares torcidos. Que el Señor, en medio de este tiempo, realmente pueda enderezar todo lo torcido que tenemos como persona, como matrimonio, como iglesia, como ciudadano, como gobernante, que Él sea realmente el que pueda enderezar todo lo torcido. Llevo como 7 minutos, me quedan 3 minutos y quiero decirlo con lo siguiente. Me impacta, no es que quiero escuchar a los pastores también, yo sí quiero escuchar al pastor Armando, al pastor Juanito. Me impacta mucho, hay una alabanza que desde que la escuché por primera vez, que fue hace algún tiempo atrás nomás, me ha estremecido. Y cuando pregunté de quién era, dije, de Marcelo Rojas.
nuestro hermano ministro de alabanza, que dice el cántico, la alabanza dice, somos su iglesia. Y tiene tanto sentido, pongámonos de pie y vamos a cantar este cántico y creyendo realmente que somos su iglesia. Que el Señor necesita realmente que su iglesia sea esa sal, que sea esa luz. Señor, aquí estamos, Señor. Somos tu pueblo, Señor. Somos tu iglesia. Padre, que desatamos victoria en medio de este tiempo, Señor. Declaramos tus bendiciones, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Asidos a ti, aferrados a ti, ligados a ti, Señor. Endereza todo lo torcido, Señor. Endereza todo lo torcido, mi Dios, en nuestros corazones, dentro de tu nación, Señor.
decirles que se realiza el culto de esta tarde y va a ser a las 18 horas, no a las 18:30, 18 horas, ¿ya? El culto de hoy día en el sector poniente igual, a las 5. A las 5 va a ser un poquito más temprano. Amén. Me toca entregar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y cuando vivimos este evento tan, pero tan sorpresivo, se hablaba, pude contactarme con muchas personas, también personas de la iglesia, y se hablaba de pesadilla, este es un caos, ¿qué está pasando? No salíamos de la sorpresa de todo lo que había ocurrido. Incluso se filtró un audio de la esposa del presidente también, Cecilia Morel, donde ella estaba desesperada. Y todos, yo creo que ella representa también lo que todo Chile sentía en ese momento. Pero ¿qué hay de su iglesia, de nosotros? ¿Cómo vivimos estos momentos? Estos momentos en que reinó, ¿no es cierto?, la anarquía, el caos, la violencia y tantas cosas. Independiente de los derechos sociales que son muy válidos, el poder también levantar la voz respecto a lo que deben ser los derechos sociales de mucha gente que no está bien en estos momentos. Y hablamos de jubilados, hablamos, ¿no es cierto?, de personas de la tercera edad, hablamos de la salud, de la educación, hay muchas cosas que se han descuidado y eso es muy válido. Pero una cosa, ¿no es cierto?, es la violencia, el caos, la anarquía con que los saqueos que se ocurrieron, y otra cosa, ¿no es cierto?, es la marcha pacífica luchando por los derechos sociales. Y saben, me venía a mi memoria en un momento en que Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y se subieron a una barca, ellos, y saben, fue algo muy especial, porque ellos venían de disfrutar de maravillas de Dios, de Jesús. Venían de disfrutar sanidades, habían sanado a leprosos, habían sanado en otras enfermedades. ¿Cuántas cosas no habían visto? Los discípulos yo creo que se subieron a esa barca sonriendo, contentos, alegres, felices, y miraban a Jesús, ¿no es cierto? Tremenda bendición que tenemos de estar con Jesús. Se subieron a esa barca y en medio del trayecto se desata una tempestad tremenda, al punto que ellos pensaban que podían hasta morir. Aún muchos de ellos siendo pescadores, conociendo del mar, era tan bravo el mar, era tan embravecido en ese momento el mar, las olas que cubrían la barca, que ellos pensaban que iban a morir. Y de ese momento ven a Jesús que está durmiendo. Seguramente Jesús había estado con todo lo que él hizo, estaba descansando de todo el trajín que tuvo, pero también estaba con una paz especial que solamente sabe dar Dios. Y los discípulos lo despiertan abruptamente y le dicen, y más encima le reclaman, le dicen, tú no tienes cuidado de nosotros. Entonces Jesús se levanta en ese momento y él hace acallar la tempestad. Y los discípulos se quedan maravillados viéndolo y dicen, ¿pero quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que es capaz y tiene poder sobre los vientos y el mar? ¿Quién es este hombre? Esto se encuentra en Mateo 8, 23, 27. Y Jesús le dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ellos reconocieron que se habían atemorizado a extremo y sintieron un gran temor por la reacción que ellos habían tenido frente a esta tempestad. ¿Saben? Cuando uno piensa en esto, uno dice, ¿estamos preparados para realmente, al igual que nuestros primeros hermanos, estamos preparados para una persecución?
ya estamos siendo perseguidos como iglesia. Ya se quiere sacar a Dios de las constituciones y tantas cosas que se está haciendo. ¿Estamos preparados nosotros para esto? Y eso es lo que Dios nos pide, que tengamos fe. Jesús, en el momento en que Él estaba próximo a ser apresado y los discípulos estaban con Él, Él les dijo, va a llegar un momento en que yo me voy a quedar solo y ustedes van a ser esparcidos. Y dice, eso sale allí en Lucas 24, 5, 6, perdón, no es en Lucas 25, 6, dice, es en Juan 16, 33, Juan 16, 33, dice, estas cosas, después que Jesús le dice que, bueno, él va a ser apresado, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y sabemos cómo fue la forma en que apresaron a Jesús, fue fuerte, muy fuerte. Y se lo llevaban, ¿dónde? A la muerte, y muerte de cruz. Y para los discípulos fue un momento tremendo, pero Él le anticipó antes y le dijo, yo les advierto esto, les digo esto, les hablo estas cosas para que tengáis mi paz. La paz de Él no la puede dar nadie más, ni el dinero, ni las posesiones, ni nadie. Mi paz. Y le sigue diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? Se preguntaban los discípulos. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, lo extraordinario, lo maravilloso, lo todopoderoso que es nuestro Jesús, que es nuestro Dios. Por lo tanto, para Él no hay nada, pero nada imposible, ninguna cosa. Él todo lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo decía, Señor, yo sé, Señor, que hay muchos propósitos para la iglesia en todo esto que pasó. Porque Chile estaba muy tranquilito. Hace un tiempo atrás el presidente dijo, Chile es un oasis. Y después dice, estamos en guerra. De un oasis pasamos a la guerra. ¿Y cómo está la iglesia? ¿Saben lo que nosotros debemos tener en cuenta siempre, pero siempre, siempre? Eso es algo que yo he recibido de parte de Dios y te lo comparto a ti. Que nada es casualidad de lo que nos pasa. Todo tiene un propósito. Todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Todas las cosas. Y qué tremendo es encontrar ese propósito. Y pueden haber muchos que oremos más, que leamos más la palabra, tantas cosas que podemos hacer. Pero yo quisiera enfocarme en una que el Señor puso muy fuerte en mi corazón, que es de que la iglesia debe entender que los tiempos se acortan. Estamos en tiempos de urgencia. Esto que ha pasado ahora es lo más probable que se siga repitiendo en otros países y acá mismo en Chile. Por lo tanto, debemos prepararnos nosotros, prepararnos para entender que mientras las personas no reciban a Cristo, no cambien su corazón endurecido por ideologías, y Dios no coloque ese corazón de carne en ellos, ellos van a seguir actuando de la misma manera. Por eso que se hace necesario de que la iglesia se levante realmente y resplandezca. Cuando tú dices, la iglesia, yo me levanto, yo soy iglesia, tú eres iglesia, yo me levanto para resplandecer, no podemos esa luz esconderla en cuatro paredes. Tenemos que esa luz llevarla a todo lugar donde tú estés, a todo lugar. Y saben, Dios me mostraba lo que hay en su corazón respecto a esto, a través de una palabra que yo nunca pensé que Él me la iba a colocar, esa palabra. Y es el momento, y eso sale en Mateo 28, es el momento cuando unas mujeres, dos mujeres, otro evangelio habla de tres, María Magdalena, María, madre de Jacob, y también otro evangelio habla de Salomé. Pero el Mateo habla de dos mujeres, de María Magdalena y la otra María, dice que del día de reposo
Jesús ya había sido sepultado ya. Al amanecer había sido colocado en la tumba. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, el aspecto del ángel, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Impresionante el momento que se estaba viviendo ahí por estas mujeres y estos soldados también. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, estén tranquilas, no teman. ¿Cuántas veces el Señor nos dice en su palabra: no teman? No teman. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pero quiero decirles algo: Él no está aquí ya, pues ha resucitado, como Él mismo lo dijo. Le dice ángel. Fíjese que el ángel le recalca de que Jesús advirtió eso, que al tercer día Él iba a resucitar. Pero ¿cuántos lo creyeron? Muchas veces escuchamos palabras, escuchamos promesas de Dios, se suelta palabras sobre nuestras vidas, pero nos olvidamos al salir de este lugar, o nos olvidamos a medida que pasan los días. Como Él lo dijo, ya no está aquí, ha resucitado. Venid, le dice el ángel, vean el lugar. La tumba está vacía. La tumba está vacía. En Lucas 24, 5, 6 dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabe? Durante mucho tiempo, quizás nosotros buscamos a un Jesús crucificado. Incluso por tradición familiar, teníamos a Cristo crucificado ahí, ¿no es cierto? Nos persinábamos delante de Él. Teníamos a veces medallas con un Cristo crucificado, pero Él no está crucificado. Entonces vivimos conociendo a ese Jesús crucificado, un Jesús muerto. Por eso que nuestra vida, ¿no es cierto?, no tenía ningún resultado del poder de Dios en nosotros. Pero Jesucristo resucitó. Y saben, aquí es donde yo quiero apuntar. En el corazón de Dios, sabiendo que las mujeres iban a ir ese día, y colocó un ángel para que les dijera que Jesús vive, que Jesús resucitó, como Él lo había dicho. Él les dio la forma de poder proclamar el que Cristo había resucitado, que Cristo vive. Y Él le dice, el ángel le dice: vayan y digan a sus discípulos que Él vive, que Él ha resucitado de los muertos. Vayan. Imagínense estas mujeres habiendo tenido esta tremenda y maravillosa experiencia con Dios, con el ángel, y saber que Jesús había resucitado como Él lo había dicho. Yo cuando leía esto, amados, me acordaba del día en que yo supe que Jesús había resucitado y Él vivía y podía vivir en mí a través del Espíritu Santo. Ese día glorioso, hay una canción muy preciosa que se canta, el día feliz, cuando Cristo me encontró, cuando Él me llevó a una nueva vida. Soy una nueva criatura en Él. Hemos escuchado este último tiempo mensajes que nos hablan de recuperar el primer amor, de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, constantemente. Y saben, cuando yo veo la dirección que le da Dios a estas mujeres, el encargo que le da, yo digo, el Señor sigue pensando lo mismo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso quiere que también nosotros hagamos. Si hemos conocido a ese Jesús resucitado, debemos anunciarlo, proclamarlo, difundirlo, entregar el testimonio de lo que Él es: un Jesús todopoderoso, un Dios todopoderoso, y que es capaz de hacer muchas cosas en la vida de las personas, restaurarlas, sanarlas,
liberarlas. Y nosotros somos las manos de Dios. Somos los pies de Jesús. Hermosos son los pies que anuncian el Evangelio. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Diga yo. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Amén. Me salió medio argentino, pero yo lo voy a hacer. Y saben, entonces le dice, id pronto. ¿Cuál era el apuro? ¿Saben? Dios, para Él, 1000 años son como un día. ¿Escuchó bien? 1000 años son como un día. Y un día como 1000 años, claro. Entonces debemos entender de que no podemos aletargarnos. El temor nos paraliza. El temor nos hace frenarnos. El temor nos detiene. El temor ahuyenta la fe. Por eso es que es tan importante hablar sobre esto. Señor, ¿qué propósito tú tuviste para permitir que ocurriera todo esto en nuestro país? Que estábamos en una tacita de leche. Pero todo se remeció. Este fue más que un terremoto, ¿eh? Más que un terremoto. Y le dice, vayan pronto. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y el ángel le dice, ya se lo dije. Ya se lo dije. A mí me llamó la atención esta frase. Porque Jesús nos está diciendo hace rato ya. Yo les dije lo que tenían que hacer. Yo se los dije. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor. Un temor reverente a Dios. Un temor, ¿no es cierto?, que hace que tú sientas, ¿no es cierto?, la necesidad de cambiar tu forma de ver las cosas, de hacer las cosas, de vivir las cosas. Un temor reverente porque te das cuenta que tuviste la experiencia de ver a un Cristo glorificado, a un Dios glorificado en ese momento con todo lo que pasó. Un ángel que era como un relámpago, con una vestidura blanca como la nieve. Hermano, eso es impresionante. Y eso lo vamos a ver en el cielo. Por lo tanto, el Señor quiere remecernos en este sentido. Y dice, con temor y gran gozo, fueron corriendo, amados, corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Se imagina esas mujeres? Dios se la encargó a ella porque la mujer cumple lo que promete. Y no voy a decir lo otro porque se van a enojar algunas. No, yo no lo iba a decir, acá lo dijeron. Iban queriendo ya. ¿Y saben lo que les pasa a ellas? Cuando ellas van corriendo con temor, con gozo, corriendo, vamos a los discípulos. ¿Se le aparece quién? Jesús. La guinda de la torta. Jesús resucitado, amados, resucitado. Imagínense cómo estaban esas mujeres. Ya no cabía, su copa estaba rebosando como David. Como decía David. Oh, qué tremendo momento. Y Jesús le sale al encuentro diciendo salve. Y acercándose, se tiraron al suelo así. Abrazaron sus pies. Yo creo que no hallaban qué hacerle a Jesús. Besar sus pies. Le adoraron. Dice la palabra en Mateo 28, estoy leyendo versículo 9. Y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, yo estoy, y yo sé que tú también, estamos tan enamorados de Jesús, porque Él es tan tierno. Él es tan tierno. No temas, le dice nuevamente. Le repiten, no temas. Quizás nosotros tuvimos padres que no fueron buenos padres. Quizás nos trataron de una manera violenta. Quizás nos dijeron muchas cosas que nos menoscabaron. Tú eres un ignorante, eres un tonto,
eres bueno para nada. Pero ¿saben? Dios tomó a pescadores y Dios toma a estas dos mujeres sencillas, dueñas de casa, para dar este tremendo mensaje a los discípulos de que Él había resucitado. Qué precioso momento. Y Él con tanto amor le dice: no temas, no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y sabemos que el diablo siempre va a querer impedir que la verdad prevalezca, siempre va a querer impedir, y con sus mentiras y artimañas siempre va a tratar de que la gente ignore lo maravilloso que es Él, lo poderoso que es Él, y que ignore la victoria de Jesús en la cruz también. Entonces los guardias, viendo lo que estaba pasando, fueron a donde los sacerdotes, las autoridades, le dijeron lo que estaba ocurriendo, y estas autoridades, los sacerdotes, le dieron un montón de dinero para que dijeran: no, si fueron los discípulos que robaron el cuerpo. Fueron los discípulos que robaron el cuerpo, no crean. Jesús no ha resucitado. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado, amados, con las redes sociales, las comunicaciones que están tan globalizadas. Hay tanta incredulidad. Hay tantas cosas que tú comienzas a leer y te comienza a fallar la fe. Comienzas a dudar. Hasta los discípulos dudaron. A pesar de que se les presentó como Jesús resucitado, aún ellos también dudaron. Dice la palabra que cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. No estamos en tiempo de dudar. Con esto termino. No estamos en tiempo de dudar. Sobre todo en estos tiempos finales. Tenemos que llenarnos de fe y creer en ese Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, y que está con nosotros, Jesús nos comisionó, después de esto, después que se le apareció a los discípulos, los comisionó ir a ser discípulos a todas las naciones. Jesús nos comisiona a todos nosotros a ir y a ser discípulos. Frente a todo lo que está pasando en Chile, uno de los propósitos que debemos retomar con fuerza es correr con gozo, como lo hicieron estas mujeres, correr con gozo para anunciar las virtudes de aquel que nos redimió, que nos salvó y que nos da la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que activar muchas cosas que quizás hemos dejado y que podemos retomarlas. Por ejemplo, asistir a los hospitales, hacer programas en las plazas, atender a los niños en las redes de niños, atender a los jóvenes como lo estamos haciendo ahora dentro de nuestra congregación. Pero yo hablo como iglesia, en las poblaciones, a los niños también, a través del club deportivo, lo que sea, los comedores, tantas cosas que podemos hacer. ¿Saben, amados? Acá yo veo mucha gente, pero les quiero decir una vez más, son muy poquitos los que van todos los sábados a atender a esos niños. Y a los niños hay que apuntar, ¿no es cierto?, para sembrar en ellos la palabra de Dios, para que ellos puedan, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros en los comedores, en los hospitales también hay niños, a la gente adulta, podemos sembrar esa semilla, podemos sembrar esa instrucción de parte de Dios. Y ellos se van a acordar siempre, cuando tengan 40, 50 años, alguien me habló de esto. Saben, amados, tenemos que levantarnos como iglesia. Yo voy a pedir que nos pongamos de pie en este momento para anunciar, levantémonos para anunciar a Jesucristo. Debemos, amados, mire, escucha con atención, no se distraiga. Jesús dijo: yo os he dado ejemplo. ¿Dijo eso? Eso dijo: yo os he dado ejemplo. Pablo dijo: imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Debemos seguir las pisadas del Maestro. Debemos hacer lo que Él hizo. ¿Qué es lo que hizo Él? Él oraba de madrugada, 4 o 5 de la mañana. Él oraba. Y quizás lo que más hizo fue recorrer aldeas, pueblos y ciudades. Amado, ¿escuchó bien? Lo que más hizo fue recorrer
pueblos, aldeas y ciudades, sanando enfermos, hablando con las personas, entregándoles la palabra, anunciando la buena nueva, predicando el evangelio. Sigamos sus pisadas, imitémoslo a Él, porque Él ha sido nuestro ejemplo. Cantábamos recién la iglesia, y se recuerdan parte de la letra, dando libertad a los cautivos, entregando sanidad de Dios sobre las personas, orando por los enfermos, recorriendo. Mire, el Señor cuando les da la misión de ir y hacer discípulos, les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, tenemos la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Las señales, viene un tiempo especial en que las señales le van a seguir a todo aquel que diga: hoy día yo comienzo a caminar diferente en Cristo. Hoy día voy a correr como esas mujeres. Hoy día voy a hacerlo con gozo. Hoy día voy a hacerlo con temor reverente a Dios, porque Dios me ha hablado a través de lo que ha pasado en mi Chile querido. Dios me ha hablado a través de esta circunstancia tan fuerte, pero que va a traer tan buenos resultados para la iglesia. El Señor nos bendice. Amén. Gloria a Dios.